Hola a todos, soy Ovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde quiero daros 3 preciosas ideas para hacer un conjunto súper bonito. He pintado estas flores que vais a poder descargar gratuitamente en mi web. Abajo, debajo del vídeo, en la caja de información, os dejo el enlace. Vosotros lo que tenéis que hacer es pegar la fotocopia sobre un trozo de cartón pluma de tamaño DIN A4. Yo estoy utilizando el original, pues porque, en fin, no había podido ir a hacer las fotocopias, así que he decidido hacerlo con el original. He dividido, como os decía, el cartón pluma en 4 trozos y voy a pegar 2 trozos con 2 trozos y voy a hacer 2 tejados. Vamos a pegarlo con cola blanca haciendo un ángulo recto y en esta ocasión no podemos utilizar silicona caliente porque la parte interna del cartón pluma, con el calor de la silicona caliente, se nos iba a deshacer. Cuando está completamente seco, marco en otro trozo de cartón pluma la parte interna del tejado y desde ahí hago 2 líneas hacia abajo para hacer la parte delantera de la casa. Una vez la tengo cortada, voy a cortar una puerta y 2 ventanas utilizando una regla y un cúter. Antes de hacerlo voy a comprobar que encaja perfectamente con el tejado para que después no tengamos sorpresas. La puerta mide más o menos unos 3 centímetros y vamos a hacer un corte sencillo, siempre utilizando una regla para que el corte nos salga recto y un cúter que esté bien afilado. Para decorar la fachada de la casa vamos a utilizar palitos de madera redondos y pequeños. Vamos a ir cortando los palitos, pero no hace falta que los cortemos en principio a la medida y luego veréis por qué. Vamos a utilizar cola blanca para pegarlos porque si utilizáramos silicona caliente íbamos a estropear el cartón pluma. Y es muy importante que tengamos cuidado con las tijeras a la hora de cortar los palitos porque nos podemos cortar un dedo, que es lo que me ha pasado a mí, así que mucho cuidado con la tijera. Vamos a empezar pegando primero la derecha, después la izquierda y a continuación vamos a forrar la parte interna de las ventanas y de la puerta. Y para eso vamos a utilizar palitos planos. Vamos a ir cortando la medida interna y es importante que hagamos este paso antes de decorar el resto de la fachada. Cuando ya tenemos la parte interna de la ventana pegada, podemos pegar los palitos. Os recomiendo que antes peguéis la parte interna porque así los palitos va a ser mucho más fácil. Si no, pues va a ser un poco complicado pegar la parte interna y que nos quede recto el marco. Así que hacemos la ventana, pegamos los palitos, la otra ventana y después la puerta y así nos va a quedar el trabajo perfecto. En este proceso no nos vamos a preocupar de que los palitos estén a la medida de lo que es el marco exterior de toda la parte delantera de la casa. Es mejor ir pegándolos y cuando están completamente secos con la tijera vamos a ir cortando para que nos queden al ras de lo que es toda esta parte delantera de la casa, porque así nos va a quedar perfecto el trabajo, ya que por ejemplo en la parte de arriba los palos llevan un corte un poco en diagonal y nos iba a ser un poco complicado cortarlos a la medida, así que primero los pegamos y luego los cortamos y el resultado es este, una fachada preciosa de una casita. He cortado los 2 laterales, he cogido la medida del alto del lateral delantero y también la medida del ancho del tejado, siempre dejando más o menos medio centímetro un poquito más pequeño para que nos pegue perfectamente.
Ahora lo que hacemos es pegar los dos laterales de la casa utilizando cola blanca y he hecho otra pieza exactamente igual para el otro lado de la casa. Cuando tenemos los 4 lados pegados, primero esperamos a que se seque y cuando está completamente seco vamos a decorar los laterales. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si no, las esquinas no nos iban a coincidir los palitos. Así que primero pegamos los laterales y luego pegamos los palitos. Y cuando ya tenemos la estructura completamente seca, vamos a pegar el tejado. En la parte delantera puede que no nos coincida perfectamente el tejado y para que nos quede bien rematado vamos a pegar unos palitos de los anchos para que quede perfectamente acabada. También vamos a pegar por los laterales, justo entre el tejado y la fachada de la casa, unos palitos de los planos para acabar de rematar muy bien el trabajo. Y ahora la voy a pintar. Voy a utilizar pintura a la tiza de Decoar americana porque me encanta el resultado, queda muy mate y muy bonita y es justamente lo que estoy buscando para este trabajo. Y para proteger el trabajo, tanto si lo hacemos con un original como lo he hecho yo, como si lo hacemos con una fotocopia, vamos a darle una buena capa o 2 capas de barniz mate, también de Decoar americana, por toda la superficie. Igual que he hecho esta casa, voy a hacer una más grande y más alta y en esta ocasión, en lugar de hacerle puerta y ventanas cuadradas o rectangulares, le voy a hacer una ventana redonda. He decorado la parte interna del marco con un trozo de bies que he pegado con cola blanca y la casa la he montado exactamente igual que la otra, pegando las piezas con cola blanca. Le pongo una decoración con paja seca y también le voy a hacer lo mismo en la parte superior de la otra casita. Y ahora me falta otra pieza. Quiero hacer una pequeña maceta y la maceta pues la vamos a hacer con cemento, así que vamos a utilizar un cartón que esté plastificado por uno de los lados, porque si no el cemento haría que el cartón se ablandase y sería un desastre de trabajo. He cortado unos trozos que miden 10 centímetros por arriba y 8 centímetros por abajo, con lo que tienen forma de trapecio, y pego un trozo con otro utilizando celo para que el cemento no se me escape por las ranuras. Es importantísimo que el cartón esté plastificado y que utilicemos celo para unir las piezas, y vamos a dejarlas muy juntitas para que el cemento no se escape por las esquinas. También vamos a reforzar la parte exterior utilizando también un poco de celo. Cuando tenemos la pieza hecha, vamos a hacer otra pieza exactamente igual, pero unos centímetros más pequeña. Es importante que tengamos siempre la parte que va a tocar con el cemento, que sea la parte del cartón que está plastificada, porque si no, pues iba a ser, como os he dicho, un desastre. Voy a utilizar una tapa metálica que me va a servir de base para poner en la parte de abajo. Con la silicona caliente, en este caso sí tenemos que utilizar silicona caliente, vamos a pegar este trozo de cartón sobre la tapa metálica y vamos a reforzar toda esa junta por la parte exterior con un poco de silicona para que el cemento no se escape por ahí. Pegamos la parte interna, que como veis, la parte que toca al cemento es la plastificada. Es importante que en este punto no nos equivoquemos y la pegamos bien centrada para poder poner el cemento y con bastante silicona caliente. Voy a utilizar cemento blanco. Es un cemento que he comprado en un bazar y que es bastante económico. Vamos a poner
cemento y agua, y vamos a hacer una mezcla un poco a ojo. No nos tiene que quedar demasiado espesa porque si no iba a ser un poco complicada después complicada la mezcla, poderla poner dentro de la base que he hecho. Así que le vamos a ir poniendo agua y vamos a ver que nos quede una mezcla que sea un poco líquida y fácil de manejar. Cuando tenemos la mezcla hecha, la vamos a verter entre los dos cartones y vamos a ir rellenando hasta que nos quede más o menos a 1 centímetro de la parte superior. Cuando ya hemos echado toda la mezcla, es importante que demos unos cuantos golpecitos para que salgan las burbujas de aire y así el cemento nos quede de una pieza. Cuando lo tenemos completamente seco, yo lo he dejado secar durante toda una noche, vamos a coger un cúter y vamos a cortar justo las esquinas donde hemos puesto el celo para poderlo desmoldar. ¿Veis qué bien se despega el cartón? Pues es porque era un cartón plastificado y ha salido perfecto el molde. Va a ser muy fácil poderlo despegar de la tapa metálica porque el cemento no se pega con silicona caliente. Sencillamente nos ha servido de base estanco para que el cemento no se escape por las ranuras. Cuando ya tenemos la pieza hecha, vamos a mojarla con un poquito de agua y con la ayuda de una lija de grano fino de madera vamos a arreglar un poquito las esquinas. Cuando tengo la pieza acabada voy a volver a utilizar la pintura, la tiza de decorar para darle un par de capas por todo el exterior. Os quiero dar un consejo: si por lo que sea nos queda alguna grieta dentro de la pieza, vamos a utilizar cola blanca para que la pieza no se abra y quede perfecta. Y la voy a decorar con lo mismo que he hecho antes con las casitas, un poquito de paja y un poquito de verde en la parte central. Ya están acabadas las 3 piezas y me gustaría plantearos una pregunta. Si fuéramos a una tienda, ¿cuánto nos costaría este conjunto? Pues seguramente que nos costaría bastante dinerito. Así que nos hacemos unas piezas preciosas, invirtiendo algo de tiempo, imaginación y conseguimos decorar nuestra casa de lujo. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.